Jesús no era Dios, hasta que Pablo lo inventó. Y eso lo puede cambiar absolutamente todo, porque si el personaje más influyente del cristianismo no fue realmente quien dijo ser, entonces millones de creyentes han basado su fe en una construcción, no en un ser histórico. Y lo peor de todo es que esta transformación no fue hecha por sus discípulos cercanos, ni por testigos de su vida, sino por alguien que nunca lo conoció, que ni siquiera formó parte del grupo original y que sin embargo, terminó escribiendo más del Nuevo Testamento que cualquier otro. Este hombre se llamó Pablo de Tarso y lo que hizo fue tan audaz, tan descarado y tan efectivo, que durante siglos se ha mantenido oculto bajo la alfombra de la fe. Pero hoy te lo voy a mostrar con pruebas claras. Y te advierto algo, si alguna vez sentiste que había contradicciones en lo que enseñaron en la iglesia y lo que de verdad parece lógico, entonces lo que estás a punto de escuchar no solo te va a confirmar tus sospechas, te va a cambiar la forma de ver toda la historia religiosa de Occidente. Porque antes de que Pablo apareciera, Jesús no era Dios. No había cruz, no había resurrección gloriosa, ni gracia divina, ni salvación por fe. Todo eso vino después con un hombre que nunca vio a Jesús, que discutió con sus discípulos y que creó un nuevo mensaje por conveniencia. Y esta no es una teoría loca, esto está en los textos, está en la historia, solo que nunca te lo contaron. Ahora piensa esto. Si alguien tiene el poder de transformar a un profeta ejecutado en el Mesías glorificado, ¿qué más es capaz de inventar? Esa es la pregunta que la Iglesia ha evitado por siglos. Vamos por partes. Para entender la magnitud del fraude, hay que regresar al principio. ¿Quién era Jesús antes de Pablo? Un maestro judío, nacido en una región bajo ocupación romana, con seguidores pobres y un mensaje profundamente vinculado a la ley de Moisés. Jesús predicaba en sinagogas. Hablaba de amar al prójimo, de respetar la ley, de perdonar, pero no hablaba de sí mismo como Dios. No pedía adoración, no exigía que la gente creyera en su sangre para ser salvada. Y lo más importante, nunca dijo que había venido a fundar una nueva religión. Jesús, como lo entendían sus seguidores más cercanos, era un rabino, un reformador, quizás un profeta, pero no el Hijo eterno de Dios. Sus discípulos como Pedro, Santiago y Juan, continuaron en Jerusalén luego de su muerte, predicando a los judíos, no a los gentiles. Seguían celebrando el sábado, seguían yendo al templo, seguían comiendo kosher, porque ellos no pensaban que estaban comenzando una nueva religión. Pensaban que el mensaje de Jesús era parte del judaísmo. No había aún evangelios, no había aún dogmas, no existía la idea del infierno eterno, ni del cielo como recompensa. Era un movimiento marginal, simple, judío. Y entonces llegó Pablo y todo cambió. Según sus propias cartas, Pablo nunca conoció a Jesús en vida. No fue discípulo, de hecho, fue perseguidor de los seguidores de Jesús. Pero un día, según él, tuvo una visión, una luz, una voz, una experiencia tan subjetiva, que ni los que lo acompañaban entendieron qué ocurrió. Y desde ese momento, dijo que Cristo lo había elegido para llevar el mensaje a los gentiles, a los no judíos. Pero aquí es donde las cosas se tuercen, porque el mensaje que Pablo empezó a predicar no era el mismo que enseñaban los discípulos en Jerusalén. Mientras ellos seguían aferrados a la ley judía, Pablo empezó a decir que ya no era necesaria, que la fe en Cristo lo era todo, que la ley era una carga, que Jesús había muerto para redimir a la humanidad de sus pecados. Pero, ¿de dónde sacó eso, si Jesús jamás lo dijo? Aquí viene la primera prueba demoledora. Las cartas de Pablo son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Fueron escritas entre los años 50 y 60, mucho antes que los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y cuando uno lee esas cartas con cuidado, algo salta de inmediato. Pablo no habla casi nada de la vida de Jesús y eso es escandaloso. No menciona sus milagros, no cita ninguna de sus parábolas, no repite sus enseñanzas, no le interesa lo que hizo Jesús en vida, solo le importa su muerte, según él, su resurrección. ¿Por qué el primer autor cristiano, el más prolífico, no dice nada del Jesús humano? ¿Por qué no cuenta sus historias? ¿Por qué nunca habla del Sermón del Monte?
¿Por qué nunca menciona a la Virgen María? ¿Por qué no habla de Lázaro, ni de los fariseos, ni del templo? Porque a Pablo no le interesaba el Jesús histórico, le interesaba el Cristo celestial. Su versión de Jesús no era la de un profeta judío que hablaba en parábolas, sino la de una figura cósmica que bajó del cielo, se sacrificó y luego volvió a subir. Y eso lo sabemos porque Pablo lo dice sin pudor. En sus cartas habla de visiones, de revelaciones, de mensajes directos del Cristo glorificado, no del hombre de Galilea. En otras palabras, el Jesús que predica Pablo no necesitaba haber vivido siquiera en la tierra. Era más una entidad divina que un maestro real. Y lo más perturbador es que cuando los otros discípulos lo enfrentaron, él se defendió diciendo que su evangelio no venía de hombres, sino directamente de Dios, lo cual, si lo piensas, es el argumento perfecto para deshacerse de cualquier contradicción. ¿Cómo discutes con alguien que dice haber recibido su doctrina directamente del cielo? Pablo se volvió intocable, pero esa autoridad se la dio él mismo y su poder creció. Sus cartas empezaron a circular, su teología se volvió dominante. Sus ideas como la salvación por fe, el pecado original, la redención por la cruz, fueron aceptadas por las comunidades alejadas del judaísmo. En pocas décadas, lo que era un movimiento judío, pasó a convertirse en una nueva religión, el cristianismo. Y el Jesús de Pablo fue el que ganó. No el de Pedro, no el de Santiago, no el que vivió en carne y hueso, sino el que murió por nuestros pecados en un acto teológico. Y si el primer autor cristiano, el arquitecto de esa transformación, no conoció a Jesús, no citó sus enseñanzas y prefirió sus propias revelaciones, ¿no es eso suficiente para sospechar? ¿No debería eso hacernos cuestionar todo? Porque lo que tenemos es esto, una figura que aparece de la nada, que cambia el mensaje, que ignora lo que dijo el maestro y lo reemplaza con una visión. Y lo más grave es que la Iglesia lo sabe. Lo sabe porque los textos están ahí. Lo sabe porque los teólogos lo han debatido durante siglos, pero no lo enseñan, no lo mencionan, porque reconocerlo sería aceptar que Jesús, tal como se enseña hoy, fue una construcción, no una biografía. Y si todo lo que te dijeron sobre Jesús viene filtrado por un hombre que nunca lo conoció, entonces el fundamento se derrumba. Esta es solo la primera prueba, pero ya es devastadora y lo que viene a continuación es aún más fuerte. Si Pablo no hablaba del Jesús real, si los evangelios vinieron después para llenar el vacío, entonces no es al revés de lo que siempre creíste. ¿No será que primero vino la idea teológica y luego los relatos para justificarla? Si esta idea te sacudió, espera a ver la siguiente, porque vamos a abrir las otras 6 pruebas que revelan cómo Pablo fabricó a Jesús paso a paso. Y cuando veas la última, te prometo que no vas a volver a mirar tu Biblia de la misma manera. La segunda prueba de que Pablo inventó a Jesús, no solo confirma el fraude, lo agrava, porque revela que el conflicto entre Pablo y los discípulos originales no fue un simple desacuerdo teológico, fue una guerra ideológica encubierta, una fractura entre quienes conocieron a Jesús en vida y quien se lo apropió para construir una figura divina útil para controlar a los pueblos gentiles. Y esta verdad está registrada en la misma Biblia, aunque nunca te la explicaron con claridad. Porque si uno lee cuidadosamente las cartas paulinas y los hechos de los apóstoles, salta una tensión brutal entre Pablo y los apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan. Ellos no lo aceptaban del todo. Y no era por celos ni por ego, era porque lo que Pablo enseñaba contradecía directamente las enseñanzas de Jesús. Mientras los apóstoles predicaban un mensaje centrado en el arrepentimiento, la justicia, el seguimiento de la ley y el reino de Dios como inminente, Pablo predicaba algo completamente diferente. Un Mesías cósmico que salva por fe, una gracia automática sin necesidad de obras, un abandono de las leyes judías. ¿De dónde sacó eso? Sino de su propia imaginación o conveniencia. Santiago, el hermano de Jesús, fue uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Era un judío piadoso, celoso de la ley, comprometido con la tradición. Él veía a Jesús como el cumplimiento de la ley, no como su anulación. Pedro, por su parte, también mantenía prácticas judías, pero Pablo,
con su visión evangelizadora hacia los gentiles, necesitaba romper con todo eso y lo hizo, sin pedir permiso. En Gálatas capítulo 2, Pablo relata que confrontó a Pedro cara a cara, por actuar con hipocresía frente a los gentiles. Imagina eso, el recién llegado corrigiendo a un testigo directo de Jesús. Pero eso no fue todo. Pablo incluso acusa a los apóstoles de no entender el mensaje verdadero. Se presenta como el portador de la revelación final y eso debería encender todas las alarmas. Porque cuando alguien sin testimonio directo, sin haber estado allí, sin conocer el tono, las palabras, las acciones reales de una persona, aparece diciendo que entendió mejor el mensaje que quienes convivieron con el Maestro. Eso no es humildad espiritual, eso es usurpación. Y eso fue lo que Pablo hizo. La segunda prueba está en ese conflicto oculto entre los dos cristianismos que emergieron, el judeocristianismo original, centrado en las enseñanzas de Jesús, y el paulino, centrado en la adoración a Cristo. Uno era una continuación del judaísmo ético y mesiánico. El otro era una construcción nueva, más griega, más mística, más atractiva para un imperio cansado de leyes y ayunos. Y la pregunta es, ¿cuál fue el que sobrevivió? El de Pablo. ¿Y cuál fue perseguido, marginado y destruido? El de los discípulos. Pero si el verdadero cristianismo era el que enseñaban Pedro, Santiago y Juan, ¿por qué se impuso el otro? Aquí entra el poder político y la expansión imperial, porque lo que predicaba Pablo era ideal para Roma, un Cristo que muere por todos, una ley abolida, un mensaje de fe y obediencia sin cuestionamientos. Sin rebeldía, sin compromiso social, era perfecto para construir una religión unificadora. Y por eso el cristianismo que tú conoces hoy no es el de Jesús, es el de Pablo. Esa es la segunda prueba, pero aún hay más. Y ahora vamos a entrar a la tercera. Igual de perturbadora. Pablo usó conceptos de religiones paganas para vestir a Jesús con ropajes divinos. Sí, leíste bien. Mucho antes del cristianismo, ya existían mitos de dioses que mueren y resucitan, que redimen a los hombres con su sangre, que ofrecen vida eterna. Mitra, Osiris, Dioniso, incluso Horus, todos comparten elementos con el Cristo que Pablo predicó. Y aunque muchos nieguen esto, la evidencia es demoledora. Mitra, por ejemplo, era un dios persa adorado por soldados romanos. Nació de una virgen, tuvo una cena sagrada con pan y vino, murió y resucitó. Osiris fue asesinado, descuartizado y luego revivido para juzgar a las almas en el más allá. Dionisio, dios del vino, también murió y fue resucitado, y sus seguidores celebraban rituales con pan y vino en su honor. ¿Te suena familiar? ¿Cómo es posible que tantas coincidencias rodeen al Jesús paulino? La explicación más lógica es que Pablo, conocedor del mundo greco-romano, adaptó esas ideas para hacer que su mensaje calara en los gentiles. No les ofrecía a un rabino judío con reglas estrictas, sino a un Salvador universal, milagroso, resucitado, vencedor de la muerte. Era marketing religioso y funcionó. El mensaje se expandió, pero lo hizo sobre la base de una mezcla peligrosa entre una figura histórica marginal y los mitos del mundo antiguo. Y lo más irónico, es que quienes hoy condenan el paganismo, siguen a un Cristo, que fue moldeado con sus símbolos. Esta es una de las grandes contradicciones que la Iglesia no quiere que pienses, pero lo que viene ahora, es aún más grave. Porque si los evangelios se escribieron después de las cartas de Pablo, entonces no es posible que se hayan adaptado a su visión. Y eso es exactamente lo que parece haber pasado. Cuarta prueba. El Evangelio de Marcos, el más antiguo, no menciona la infancia de Jesús, ni los Reyes Magos, ni la Anunciación, ni el nacimiento virginal, nada de eso. Jesús aparece ya adulto, como un profeta, pero Mateo y Lucas, que se escriben después, sí incluyen esos detalles. ¿Por qué? Porque había que armonizar al Jesús histórico con el Cristo divino que ya se estaba predicando. Había que construir una narrativa que justificara lo que Pablo decía, de modo que los evangelios fueron escritos hacia atrás. En lugar de contar la vida real de Jesús, parecen contar lo que los cristianos ya creían de él. Y eso cambia todo,
porque significa que el Jesús que tú conoces fue diseñado para encajar con una teología posterior. Fue editado, modificado, pulido para que pareciera divino desde el nacimiento. Pero si el primer evangelio no lo presenta así y el primer autor cristiano no lo menciona, ¿qué más necesitas para sospechar? La pregunta ya no es si Pablo inventó al Jesús divino. La pregunta es, ¿cómo logró que todos lo aceptaran? Y la respuesta es dolorosa, destruyendo o silenciando a quienes no estaban de acuerdo. Porque hay textos antiguos, evangelios no incluidos en la Biblia, que muestran visiones muy distintas de Jesús. Evangelios como el de Tomás, el de los hebreos, el de los nazarenos. En ellos Jesús no es un salvador cósmico, es un maestro, un sabio, un guía espiritual. No hay redención por sangre, no hay condena eterna, no hay resurrección física. Pero la Iglesia declaró esos textos heréticos. ¿Por qué? Porque no encajaban con el plan de Pablo, porque no sostenían su construcción. Y esa es otra prueba. Pero volveremos a eso en el siguiente bloque. Por ahora, detente un momento y piensa, ¿por qué crees lo que crees? ¿De dónde viene la imagen de Jesús que tienes en tu cabeza? ¿Del Jesús histórico o del Cristo de Pablo? Porque si las enseñanzas del Maestro fueron enterradas bajo las cartas de un predicador con visión propia, entonces tu fe no se basa en lo que Jesús enseñó, sino en lo que Pablo impuso. Y eso no es poca cosa, es el núcleo de todo. Es la grieta que una vez abierta ya no se puede cerrar. Porque una vez que entiendes que hubo dos cristianismos enfrentados y que uno fue aplastado para que el otro triunfara, ya no hay vuelta atrás. La quinta prueba de que Pablo inventó a Jesús y de que la Iglesia lo sabe, pero lo oculta está en algo tan evidente que da vergüenza no haberlo notado antes. Las contradicciones entre lo que enseñó Jesús en los evangelios y lo que Pablo predica en sus cartas, no son errores de interpretación, son evidencias de dos doctrinas diferentes, enfrentadas y conflictivas, que jamás debieron haber sido unificadas en una sola religión, sin haber sido cuestionadas a fondo. Porque cuando alguien pone atención, se da cuenta de que no pueden pertenecer al mismo maestro. Es como si hubiera dos figuras completamente distintas. Una que habla de ayudar al prójimo, de darlo todo a los pobres, de obedecer la ley de Moisés, de orar en silencio, de no juzgar a los demás, y otra que exige fe ciega, que promueve la obediencia total a la autoridad de Cristo, que dice que la ley ha muerto, que las obras nos salvan, que todo es gracia divina. Esa fractura brutal entre la ética del Jesús de los Evangelios y la teología del Cristo de Pablo no se puede ignorar. Y lo más aterrador es que la Iglesia lo sabe desde hace siglos. Lo sabe porque ha tenido a teólogos debatiendo esto desde los primeros concilios. Lo sabe porque ha combatido a pensadores y creyentes que notaron estas diferencias y exigieron respuestas. Lo sabe porque ha perseguido, quemado y silenciado voces que se atrevieron a decir que algo no cuadraba entre lo que supuestamente dijo Jesús y lo que predicaba Pablo. Y si tú te pones a leer ambos discursos con la mente abierta, vas a encontrar contradicción tras contradicción. Jesús dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Jesús le dice al joven rico que venda todo lo que tiene y dé el dinero a los pobres. Pablo dice que la salvación no es por obras. Jesús dice que el reino de los cielos es para los humildes, para los pacíficos, para los justos. Pablo dice que la fe basta y que todos son pecadores por naturaleza. Jesús jamás se proclamó Dios. Jamás exigió adoración. Jamás predicó sobre su sangre como redención. Pablo no habla de otra cosa. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo todo eso? ¿Quién le dijo que había que creer en la muerte de Cristo para salvarse? Porque si Jesús no lo enseñó, si los apóstoles no lo dijeron y si el propio Pablo lo recibió de una visión subjetiva, entonces esa enseñanza es creación personal, es doctrina inventada, es teología nacida del pensamiento de un hombre, no de las palabras de un maestro. Y si eso es así, entonces toda la estructura del cristianismo tradicional se derrumba porque no se sostiene en las enseñanzas de Jesús, sino en la reinterpretación de Pablo. Y aquí es donde entra la estrategia más oscura de la Iglesia, crear una armonización artificial entre ambos discursos, para que nadie se dé cuenta.
Te lo venden como si Jesús y Pablo estuvieran alineados, como si uno completara al otro, como si todo fuera parte de un mismo plan divino. Pero no es así. Esa armonización es una costura burda, una edición cuidadosa hecha por siglos de dogma, para que nadie se atreva a preguntar. Y si lo haces, te acusan de hereje, de ignorante, de atacar la fe. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta resistencia a cuestionar? Porque todo se cae si reconocemos que el verdadero fundador del cristianismo no fue Jesús, sino Pablo. Y eso es lo que la Iglesia jamás va a aceptar. No puede, porque tendría que reescribir su historia, sus concilios, su liturgia, sus sacramentos. Tendría que aceptar que la figura que ha sido adorada por siglos es un híbrido entre un maestro humilde y un Dios inventado. Pero no solo eso, tendría que admitir que su poder político se construyó sobre esa invención. Porque no olvidemos que el cristianismo se volvió imperio con Constantino y lo hizo bajo una versión de Jesús que encajaba perfectamente con los intereses del Estado. Un Salvador que pide obediencia, que no cuestiona, que promete cielo después de la muerte, que exige fe y castiga la duda. ¿Te parece casualidad o te das cuenta ya de que el Jesús de Pablo era la herramienta perfecta para controlar? Esa es la razón por la que se eligió esa versión y no la otra. Porque el Jesús de los Evangelios, el real, el humano, el rebelde, el que molestaba a los poderosos, el que no obedecía al imperio, ese no servía, ese era peligroso, ese fue asesinado. Pero el Jesús de Pablo, el Cristo cósmico, glorioso, obediente, sumiso, ese sí servía. Ese era útil y por eso lo impusieron. Por eso quemaron los otros escritos, por eso persiguieron a quienes defendían una visión distinta. Por eso fundaron una religión imperial. Y ahora entiendes por qué te cuesta tanto salir de esta narrativa. Porque fue diseñada para atraparte, no para liberarte. Fue construida para que no la cuestiones, para que pienses que todo viene de Dios, cuando en realidad muchas de sus bases vienen de un hombre que se llamó Pablo y que transformó a Jesús en otra cosa. Si esta revelación ya te incomoda, prepárate para lo que viene, porque la sexta prueba es todavía más impactante. Pablo jamás se interesó por las enseñanzas sociales, éticas o humanas de Jesús. Lo que le interesaba era la figura glorificada, mística, metafísica. ¿Por qué? Porque con esa imagen se puede controlar, se puede adoctrinar, se puede prometer salvación con condiciones. Pablo creó una religión para expandirse, no para transformar el corazón. Y esa es la raíz del problema. La sexta prueba de que Pablo inventó a Jesús es tan devastadora, que una vez que la comprendes, ya no puedes volver a ver el cristianismo con los mismos ojos, porque revela que el Pablo que nos vendieron como el apóstol más importante, como el mensajero más fiel, como el verdadero intérprete del mensaje divino, fue en realidad un teólogo obsesionado con el poder de la idea, no con la enseñanza del maestro. Y eso lo demuestra el hecho de que jamás le interesaron las enseñanzas sociales, éticas o humanas de Jesús, porque para él el valor no estaba en lo que Jesús vivió, dijo o hizo, sino en lo que su muerte podía representar como símbolo. Y eso no es fidelidad, eso es instrumentalización, eso es tomar una figura real y convertirla en un concepto que se pueda manipular, adaptar, proyectar, vender, imponer. Y no lo digo en sentido metafórico, lo digo literalmente. Cuando uno se sumerge en las cartas de Pablo, en sus epístolas, en sus exhortaciones a las primeras comunidades, se encuentra una ausencia brutal del Jesús histórico. ¿Dónde están las parábolas? ¿Dónde están los discursos éticos? ¿Dónde está el Jesús compasivo? ¿El que toca a los leprosos? ¿El que desafía a los fariseos? ¿El que perdona a la mujer adúltera? ¿El que llora por su pueblo? El que da su vida por amor en Pablo no está, simplemente no existe. En su lugar encontramos a un Cristo abstracto, celestial, glorificado, inalcanzable, más cercano a los conceptos filosóficos griegos que a un carpintero palestino del siglo Yero. Cristo se convierte en un mediador cósmico, en un salvador que triunfa sobre la muerte, en un objeto de fe más que en un modelo de vida. Y eso fue intencional. Pablo sabía que el mensaje ético de Jesús era poderoso, pero difícil de implementar. Pedía sacrificio,
pedía justicia social, pedía cambiar estructuras. En cambio, su versión, la versión paulina, era mucho más fácil de propagar. Bastaba con creer, con aceptar la cruz, con repetir la fe. No había que transformar el mundo, había que esperar el más allá. ¿Y qué hace una doctrina así? Anestesia, paraliza, promete gloria futura para evitar revolución presente. Y eso lo entendió muy bien el imperio, porque no olvidemos que las primeras comunidades cristianas esperaban el fin del mundo. Pero cuando eso no llegó, Pablo canalizó esa frustración hacia una teología de la espera. Espera en Cristo, espera la redención, espera la segunda venida. Mientras tanto, obedece, sométete a las autoridades, acepta tu cruz. ¿Te suena? Porque es exactamente la estructura sobre la que se construyó el cristianismo romano, una religión que pide obediencia, que posterga la justicia, que espiritualiza el sufrimiento. Y esa es la sexta prueba. El Cristo que Pablo predicó no era un Jesús con el que identificarse, era un símbolo con el que someterse. ¿Y qué hizo la Iglesia con esa versión? La adoptó, la canonizó, la impuso, eliminó a Jesús como ejemplo y lo dejó solo como sacrificio. Y esa estrategia tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad, porque mientras se adoraba a un Cristo colgado en una cruz, se ignoraba el mensaje del Jesús real, que pedía amor, compasión, justicia, igualdad. Se sustituyó la acción por el dogma, la ética por la fe, la humanidad por la teología. Y eso no fue un error inocente, fue una elección deliberada, porque en un mundo desigual, jerárquico y violento, era mucho más conveniente predicar sumisión que justicia. Era más útil predicar salvación futura que transformación presente. Era más rentable predicar un Cristo divino que un Jesús revolucionario. Y eso, aunque no lo digan, fue una estrategia de control, porque la versión de Jesús, que incomodaba a los poderosos, fue desplazada por una figura mística, que servía para mantener el orden. Y todo eso comenzó con Pablo. Por eso, cuando algunos te dicen que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo, no están exagerando, porque no solo escribió más que ningún otro autor del Nuevo Testamento, no solo definió los pilares teológicos que sostienen el dogma, no solo expandió el mensaje fuera del judaísmo, sino que reemplazó un camino de vida por un objeto de culto. Y eso es lo que la mayoría no quiere ver, porque enfrentarse a esta verdad no solo cuestiona la historia de la Iglesia, también toca fibras personales. ¿Qué pasa si toda tu vida creíste en un Jesús que nunca fue así? ¿Qué pasa si tu fe se basó en una imagen moldeada por intereses humanos? ¿Qué pasa si el verdadero mensaje del Maestro fue silenciado por alguien que jamás lo conoció? Eso no es solo perturbador, es transformador. Y aquí es donde nos acercamos a la séptima y última prueba, la más demoledora de todas. Porque si las cartas de Pablo fueron anteriores a los evangelios, si su teología influenció todo lo que vino después y si la Iglesia adoptó su versión como oficial, entonces queda una pregunta siniestra. ¿Por qué? Entre todos los textos antiguos, la Iglesia eligió conservar precisamente los que coincidían con la visión de Pablo y descartó los demás. ¿Por qué no están en la Biblia los evangelios de Tomás, de los hebreos, de los nazarenos, el de Egerton, el de María, el de Pedro? ¿Por qué se condenaron como herejía visiones que mostraban a un Jesús más humano, más sabio, más cercano, pero menos divino? La respuesta es clara, porque ya se había decidido qué tipo de Jesús debía sobrevivir. No el verdadero, no el maestro, no el que cuestionaba al poder. El que debía sobrevivir era el que Pablo diseñó, el Cristo glorificado, muerto y resucitado, útil para la religión institucional. Y eso lo lograron, con una selección de textos cuidadosamente filtrada. Esta última prueba es el clavo final del ataúd, porque no se trata solo de lo que Pablo dijo, sino de lo que hizo posible que su visión se convirtiera en la única versión. La Iglesia construyó un canon bíblico alrededor de sus cartas, les dio el lugar más alto, las colocó antes que los evangelios, las hizo columna vertebral del pensamiento cristiano y con eso se selló el engaño. Por eso hoy, si tú le preguntas a cualquier creyente por qué cree que Jesús es Dios, probablemente citará a Pablo. No citará a Jesús,
citará a Romanos, a Corintios, a Gálatas, a Efesios. Porque el Jesús que quedó en la mente colectiva es el de Pablo, no el de Nazaret, no el hijo del carpintero, no el maestro del perdón. El que quedó fue el símbolo, el instrumento, el Dios útil. Y eso fue posible porque un hombre con palabras bien escritas y estrategias brillantes logró apoderarse de una historia y reescribirla desde su conveniencia. Así que la próxima vez que escuches que todo lo que necesitas es fe, recuerda quién dijo eso. No fue Jesús, fue Pablo. La séptima y última prueba de que Pablo inventó a Jesús y de que la Iglesia lo ha escondido por siglos, con una precisión casi quirúrgica, no solo destruye la imagen tradicional del cristianismo, sino que desmantela por completo la idea de que la fe que millones practican hoy viene de las enseñanzas del Maestro de Nazaret. Porque esta prueba revela que lo que tú conoces como cristianismo es en realidad una religión fundada, no por Jesús ni por sus apóstoles, sino por un hombre que nunca lo conoció, que lo contradijo en vida y que construyó, paso a paso, una narrativa completamente nueva para responder a una necesidad imperial, filosófica y cultural que no tenía absolutamente nada que ver con el mensaje original de aquel hombre judío crucificado por Roma. Y esa prueba no está en documentos ocultos ni en textos esotéricos. Está a plena vista en el hecho irrefutable de que absolutamente todo el dogma cristiano moderno, desde el concepto de redención por fe hasta la justificación por la muerte en cruz, pasando por la noción de iglesia como cuerpo de Cristo, la figura del pecado original, la resurrección como garantía de vida eterna, el culto al cuerpo glorificado, la obediencia a la autoridad religiosa y la subordinación de la mujer. Absolutamente todo proviene directa y exclusivamente de las cartas de Pablo, no de los evangelios, no de Jesús, no de sus discípulos, sino de Pablo. Y si eso no te parece suficiente para encender todas las alarmas, pregúntate entonces, ¿por qué si Jesús fundó una comunidad de discípulos humildes, predicadores itinerantes, sin templo ni jerarquía, sin estructuras de poder, sin riquezas ni ornamentos? ¿Por qué entonces la iglesia que hoy se presenta como su heredera, luce exactamente como el mundo contra el que Jesús predicó? ¿Por qué está organizada como un imperio? ¿Por qué tiene dogmas, códigos, ritos, palacios? ¿Por qué exige obediencia a hombres que visten de púrpura y oro? ¿Por qué habla en nombre de un Mesías crucificado, mientras bendice a reyes, ejércitos y bancos? ¿Por qué repite las palabras de Jesús? Pero vive según las de Pablo, porque esa es la clave final, el golpe definitivo, la confirmación de que el cristianismo, como lo conocemos, no es la continuación del mensaje de Jesús, sino la consecuencia de una reinvención astuta, sistemática y deliberada iniciada por Pablo y consolidada por concilios, emperadores y obispos que vieron en su teología la herramienta perfecta para controlar al pueblo, manipular la culpa, definir la moral, administrar el perdón y justificar guerras, inquisiciones, colonizaciones y abusos de todo tipo. Y esto no es exageración, es historia, es teología comparada, es análisis textual, es crítica bíblica, es arqueología, es sentido común. Porque cuando uno se pregunta por qué Jesús jamás dejó un solo texto escrito con su puño y letra, por qué sus apóstoles no dejaron cartas doctrinales ni tratados de teología, y por qué en cambio Pablo dejó una avalancha de epístolas que fueron copiadas, preservadas, canonizadas y colocadas como columna vertebral de la fe, uno empieza a sospechar que aquí no se impuso el mensaje más puro ni el más fiel, sino el más útil, el más adaptable, el más estratégico. Y esa sospecha se convierte en certeza cuando uno ve que las primeras comunidades cristianas no hablaban de un Dios hecho carne, sino de un maestro sabio, que no se arrodillaban ante una cruz, sino que seguían el ejemplo del amor radical, que no predicaban salvación futura, sino justicia presente, pero fueron absorbidas, desplazadas y finalmente declaradas heréticas, porque no encajaban con la construcción teológica que Pablo había iniciado y que la Iglesia decidió convertir en dogma absoluto. Y si eso no te revuelve por dentro, si eso no te sacude las entrañas, es porque todavía estás aferrado a una imagen de Jesús, que no nació en Galilea, sino en las visiones de un fariseo convertido en predicador, en las cartas redactadas desde celdas romanas,
en los concilios imperiales que discutieron cuál Jesús debía sobrevivir. Y no hay peor engaño que aquel en el que se cree con devoción, porque ese no se cuestiona, ese se defiende con la vida, incluso si está construido sobre una mentira cuidadosamente maquillada, con siglos de liturgia, arte sacro, discursos papales y miedo al infierno. Y por eso esta última prueba es la más peligrosa, porque ya no se trata solo de lo que Pablo escribió, sino de lo que millones han repetido, sin saber de dónde viene, sin cuestionar por qué creen lo que creen, sin darse cuenta de que el Jesús que veneran no es el que enseñaba en las montañas, sino el que Pablo glorificó en sus epístolas. No es el que curaba sin pedir nada a cambio, sino el que exige fe para evitar condena. No es el que hablaba en parábolas para hacer pensar, sino el que se convirtió en dogma para impedir el pensamiento. Y eso lo demuestra el hecho de que cada vez que alguien intenta seguir solo las palabras de Jesús, sin pasar por Pablo, se encuentra en conflicto con la Iglesia. Porque la Iglesia no está construida sobre el Sermón del Monte, está construida sobre la cruz, no sobre las bienaventuranzas, sino sobre la redención por sangre, no sobre el amor al enemigo, sino sobre el castigo eterno. Y todo eso viene de Pablo, no de Jesús. Y si has llegado hasta aquí, si aún estás escuchando, es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Porque algo en tu interior sabe que esta información no puede ignorarse, que no puede seguir repitiendo lo que te dijeron, sin mirar quién lo dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Y si sientes esa inquietud, si esta verdad ya te sacudió por dentro, entonces, suscríbete ahora mismo a este canal porque lo que viene es aún más fuerte. Porque vamos a seguir rompiendo los velos que han tapado la historia real. Vamos a seguir cuestionando los dogmas que te enseñaron desde niño. Vamos a seguir revelando lo que los poderosos no quieren que sepas. Porque Jesús no fue lo que Pablo dijo y Pablo no fue lo que la Iglesia cuenta. Y solo juntos desenterrando cada capa de mentira, podemos acercarnos a la verdad que borraron de la historia. Nos vemos en un próximo video. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.